son más que indispensables cuando estamos viendo datos como estos. Aunque el transporte público solo representa el 12% de todos los vehículos que existen en el país, provoca el 48% de accidentes. El número de personas que cobra el SOAT por el fallecimiento de algún familiar ha permitido que Justicia Vial determine que cada día mueren 13 personas en el Ecuador por accidentes de tránsito y 139 quedan heridas, convirtiéndose en la primera causa de muerte entre los niños y adolescentes de 5 a 14 años. Guillermo Abad de Justicia Vial nos acompaña, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar algunas de las acciones que anunció la Agencia Nacional de Tránsito, pero antes, 13 personas al día que mueren por accidentes de tránsito. Buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, esos son los datos reales y hay que explicar por qué el dato real es diferente al dato oficial. Y la razón es muy simple, que la estadística que levanta la policía y la Comisión de Tránsito del Ecuador están basados única y exclusivamente a partes policiales, pero no todos los siniestros de tránsito tienen parte policial. Hay muchos de ellos que no se registran, pero sí son tomados en consideración a través de una denuncia o de formularios médicos que sí los recepta el sistema SOAT o la Fiscalía. Y eso nos lleva a un dato mucho más real, mucho más acercado a lo que realmente está pasando en nuestro país, que es 13 muertos por día y 139 heridos. Y en relación y comparando a lo que ocurre en países vecinos y en la región, ¿cómo estamos? Bueno, Ecuador está considerado dentro de los países más vulnerables de la región, tanto así que en países que están altamente desarrollados, para que la gente pueda entender de esta manera, el 70% de las víctimas son ocupantes de vehículos de 4 ruedas, mientras el sector vulnerable es apenas del 30%, es decir, ciclistas, pasajeros y peatones. En nuestro país es todo lo contrario, cerca del 70% de las víctimas mortales en un siniestro son los sectores más vulnerables, ciclista, peatón, pasajero, mientras que la diferencia es los vehículos de 4 ruedas. El transporte público provoca casi, según los datos que revisábamos, el 50% de los accidentes, a pesar de que en sí ellos representan solo el 12% de los vehículos que habría en el país. Por eso se habla tanto de la responsabilidad del transporte público y de los choferes. Entonces, ¿qué se ha anunciado? Acabar con el negocio de sacar licencias de conducir por sacar, recategorizar las licencias profesionales y evaluar también a todos los conductores. Los mecanismos empleados para ello, a su juicio, ¿son los adecuados? ¿Se están cumpliendo? Estos mecanismos tienen que estar enmarcados dentro del propio ordenamiento jurídico, que son los que determinan cómo se debe hacer. Es decir, estas acciones que está tomando la Agencia Nacional de Tránsito no es que en este momento la están implementando o se las están recién creando, ya están establecidas en la ley. Y por eso aquí una sugerencia o advertencia, como se lo quiera tomar. Cuando se habla de la reorganización de las rutas y frecuencias a través de un Plan Nacional de Rutas y Frecuencias, es importante indicar que no solo tiene que ser una racionalización de rutas y frecuencias, porque eso ya se ha venido dando desde hace tiempo atrás. Lo que la ley determina es la reversión de rutas y frecuencias, que no es lo mismo. Cuando hablamos de reversión, estamos hablando de reversión al Estado, porque el artículo 55 de la ley que implica el transporte y la seguridad vial habla de que el transporte público se considera un servicio estratégico, así como la infraestructura y el equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las rutas y las frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, como lo dice la ley. Entonces, esto para dejar en claro, según lo que se ha anunciado, que la reversión tiene que ir al Estado. Efectivamente, y el Estado, que es el único propietario, es el único que puede explotarlas comercialmente. ¿Esto qué quiere decir? Se revierten al Estado y a través del Plan Nacional se coteja la oferta y la demanda de cada ruta y se le entrega nuevamente a la operadora, pero a través de un contrato de operación y ya no de un permiso, porque el permiso de operación, legalmente hablando, ya no existe. Entonces, el contrato de operación es el título habilitante para el transporte público de pasajeros que garantiza este contrato parámetros de calidad, como es la seguridad, la eficiencia, el confort del usuario, que es lo básico. Y además otro tipo de seguros, aparte del SOAT, que garantiza las indemnizaciones futuras a terceros en caso de un siniestro. El sábado, el presidente de la República y el director de la Agencia Nacional de Tránsito decían que el número de accidentes ha disminuido, y así en relación también a una causa en particular. También escuchemos primero.
Esto pasó en otros países, les insisto. Hay estudios que demuestran que cuando se hicieron las superautopistas en Europa, bajó a la quinta parte los accidentes de tránsito. Pero cuando se daban a 120, 140 kilómetros por hora y eran gravísimos esos accidentes. Entonces, con la nueva carretera la gente nos ha empezado a correr. Estamos enfrentando un incremento importante de muertes en los accidentes de tránsito. Lo que está sucediendo en el Ecuador es un fenómeno que ya vivió Europa. En el momento en que se mejoran las condiciones de las carreteras, disminuyen los accidentes de tránsito. Las cifras de accidentes de tránsito en el Ecuador muestran que hay una disminución, bajan en un 8% los accidentes de tránsito. Sin embargo, los accidentes que se producen son mortales por la alta velocidad que existe en las carreteras, y por eso es que sube en forma dramática también en 8.4% las muertes en accidentes de tránsito. Y entonces, que las nuevas carreteras, porque a diferencia de otros países en los que hay superautopistas de altas velocidades, las carreteras que hay en nuestro país hace que la gente corra, que esté yendo más rápido y que por ende cuando hay un accidente se maten. Pero ahí la pregunta es entonces, ¿a quién le corresponde el control del exceso de velocidad en nuestras carreteras? Aquí hay que identificar claramente los tipos de controles que hay. Hay el control del transporte y el control del tránsito, y cada uno tiene competencias diferentes y autoridades diferentes para el control. Y el control de transporte es lo esencial, porque es el que motiva, el que promueve las contravenciones, que ya son controles de tránsito. Me explico de mejor manera. Si es que no regularizamos las rutas y frecuencias, este factor que es un control de transporte, va a incidir para el exceso de velocidad en las carreteras. Si no controlamos una adecuada capacitación, que es un control de transporte, va a incidir en la venta de licencias y consecuentemente en la impericia, que es una contravención y un posible delito también. Si es que no controlamos que los conductores profesionales del transporte público estén afiliados al Seguro Social como demanda la ley, y es un control de transporte, va a incidir en el exceso de pasajeros, porque estos conductores viven al destajo, ganan por comisión por pasajero transportado. Entonces, lo uno lleva a lo otro. Ahora, el control de transporte es de competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Tránsito, y el control de tránsito, es decir, las contravenciones que se generan en la carretera, ha sido delegada a la Policía de Tránsito y a la CTE. Pero eso para dejar en claro que es un trabajo conjunto, es decir, la Agencia Nacional de Tránsito tiene responsabilidad sobre lo que está ocurriendo con el transporte en las carreteras, que sigue en la cacería de pasajeros porque hay una sobreoferta, y hay responsabilidad de la policía también por no controlar esos excesos de velocidad de los que habla el presidente y el propio director de la Agencia Nacional de Tránsito, que ahora hay en las carreteras por lo súper buenas que están las carreteras, y que entonces cuando la gente se accidenta va volando y se mata. Efectivamente, ahí viene el control policial, que es totalmente necesario. Pero sobre todo, el mejor control es una adecuada capacitación, una adecuada educación que va a generar la conciencia que necesitamos para que los conductores utilicemos esa carretera de manera adecuada. Porque aquí viene un eslogan, un refrán que se utiliza mucho en seguridad vial. La carretera puede ser segura, pero va a depender de nuestra conciencia, de nuestra prudencia, que sea totalmente segura o totalmente insegura. Entonces, la carretera da ciertos parámetros de seguridad, pero quien blinda ese parámetro es el propio conductor, es el factor humano, son las personas que hacemos uso de esas vías. Y de ahí la responsabilidad que tiene el Estado también en temas de educación vial, como por ejemplo que es una materia que tiene que estar incluida en el pensum, según dice la ley ya desde hace 2 años. Pero algo importante, y para cerrar, Guillermo, si me permite, estamos hablando de un servicio público, el transporte público, y por eso demanda acciones concretas por parte del Estado. Pero ahora, ciertas medidas, y bien se conocen, pueden causar malestar en determinados sectores del transporte y los propios transportistas y choferes. Y bien sabemos todos que estamos en un año electoral o preelectoral de campaña, en el que no les conviene pelearse o tener malestar con los propios transportistas, los choferes, para luego poder movilizar gente, traerlos a votar, etcétera. Entonces, en la práctica, ¿cómo se ha manejado esta relación política que hay entre un gobierno, el Estado y el sector del transporte, que puede derivar en abusos como los que estamos viendo? Ha sido práctica común en prácticamente todos los gobiernos que el compromiso político gremial esté por encima de la ley y de la seguridad vial de los ecuatorianos. Todas estas deficiencias que acabamos de mencionar son incumplimientos de la ley y plazos que se han venido venciendo desde hace tiempo atrás, y evidentemente esto perjudica
a la seguridad vial de los usuarios. Consecuentemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar vigilantes de que no se canjeen votos por muertos o muertos por votos. O sea, eso es algo horripilante que se podría dar en nuestro país. Es hora de que los ciudadanos blindemos nuestro derecho. Estamos hablando de vidas humanas y eso no puede ser subordinado a un compromiso político gremial. La ley está hecha para cumplirla, y si es que ese cumplimiento afecta a ciertos sectores, pues entonces es hora de ponerlos en regla. Hablamos de una recategorización de licencias profesionales, que esto claramente nos indica que los conductores no han sido debidamente capacitados. Hasta ahora. Eso es una confirmación de las denuncias que Justicia Vial y Covial hemos venido haciendo desde hace tiempo atrás. Pero no sacamos nada recategorizando. Si en este mismo momento están a punto de brevetarse más de 30.000 alumnos, muchos de ellos con cursos intensivos que no están amparados por la ley, entonces el siguiente año vamos a tener que recategorizar a los que hoy se están brevetando, los que en este preciso momento se están brevetando. Entonces primero controlemos esos cursos intensivos que no tienen respaldo legal, controlemos de esto y simultáneamente hagamos una recategorización. Algunos de los planteamientos que hace Guillermo Abad de Justicia Vial acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7:31, tiempo de una pausa. Cuando volvamos, Miguel Carvajal, ministro de Defensa, estará con nosotros. Revisaremos la cooperación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. En pocos minutos estamos de vuelta con eso. Quédese en nuestra sintonía. El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia. No ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela de los derechos del hombre. Lo dijo Juan Bautista Alberdi, político y escritor argentino. Que vivan las caídas, porque nos enseña a levantarnos. Y mira lo bueno que tiene la vida. Que viva el amor y que viva la vida. El universo y Marvel te traen a los héroes más poderosos de la Tierra. Los Vengadores. Son 12 increíbles cómics coleccionables. A la venta todos los viernes desde el 25 de mayo a $2. El universo, el mayor diario nacional. Porque nadie más que ustedes se lo merece. WWE presenta Raw World Tour 2012. Las superestrellas saltan a ring en busca de la gloria. Guayaquil, Coliseo Bullpen para Dinés Polo. Viernes 25 de mayo, 20:30. Quito, Coliseo Miñagüey. Sábado 26 de mayo, 20 horas. Raw World Tour 2012. Otro gran evento. OR Producciones y Ocesa. Vence a los reflejos que ocultan tu mirada. Armazones Toscani más lunas antirreflejo a $49. Solo en ópticas GMO. Papi, estaba pensando si puedo ir a la casa de Paulina. No. Corte rápido. Cuchillo. Extramontina. Qué grande que estás. Ya mismo le toca ir a la universidad. ¿Qué sueñas cuando sea grande? Me lo imagino de arquitecto. De doctor. Mejor abogado. Papá, ya es tiempo de ahorrar. Si te comprometes a ahorrar por algo valioso para ti, te incentivamos con $1,000 por hacerlo. Ahorro programado. Comienza ahora. El tiempo pasa volando. Banco Internacional. Aplican condiciones. Si las paredes o los pisos hablaran. Gran dicho ecuatoriano, pero lo digo de verdad. Si hablaran, me contarían muchas cosas. Me contarían que en Ecuacerámica desde hace 50 años hacemos las cosas con calidad, porque los ecuatorianos merecemos que sucedan 1000 historias en ellas. Ecuacerámica, embellece lo nuestro. Llega a Ecuador La Oreja de Van Gogh. Cometas por el cielo. Único show, 23 de mayo, Teatro Ágora, Casa de la Cultura. Auspicia, Revista Vamos, JW Mario Quito. La Oreja de Van Gogh te lo trae Top Shows. Jugando con Lotería Nacional, miles de ecuatorianos. ¡Ganamos miles! Porque el hecho de comprar significa ayudar a la gente más necesitada que tiene el país. Ganadores, país de ganadores, millonario en sonrisas, millonario en emoción. Con Lotería Nacional, ganamos todos.
Solo DirecTV te trae toda la Eurocopa en vivo y en alta definición. Desde el 8 de junio, disfruta del evento más importante del viejo continente. Suscríbete ahora y participa en el sorteo de 12 combos LG Cinema 3D. O compra tu DirecTV prepago y con tu primera recarga participa por 75 televisores LG de 32 pulgadas. DirecTV. Adquiérelo ya. 1-800-888-999. El parque del volcán, vive en un volcán. El parque del volcán. Llegamos al volcán, no cuesta entrar. Volcán. Verán, infantiles, familiares, extremos sabrán. Sillas voladoras, montaña rusa y carros chocones. El carro se de los dragones. Regresemos otra vez que yo ya soy hincha. Volcano Park aquí en Roku, Pichincha. Todos aquí en Volcano se divertirán. Ven con tu familia y diles que te lleven ya. Ven con toda la familia a Volcano Park con 10 juegos a 50 centavos cada uno. Volcano Park, el parque del volcán. El Grupo Madecor Cuenca presenta en Guayaquil su nueva tendencia de muebles 2012, con diseños únicos nunca antes vistos. Visítanos y te sorprenderá esta espectacular galería, del 18 al 27 de mayo en el Mall del Sol. Entrada gratis. El sociólogo Miguel Carvajal se desempeñó como viceministro de Defensa de febrero del 2007 hasta febrero del 2009, cuando asumió como ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa hasta diciembre del 2010. En esos cargos estuvo junto al presidente Correa enfrentando los momentos difíciles del ataque de Angostura y la sublevación del 30 de septiembre. Ministro, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, muy buenos días. Qué gusto poder tener una entrevista con usted. Igualmente, a los tiempo que vuelve a una materia que usted tiene experiencia. Entremos en materia entonces. Según el registro sudamericano de gastos de defensa de la UNASUR, el Ecuador es el país de la región que destina el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto al gasto militar, el 2.74%, alrededor de 9.000 millones de dólares en 5 años, sumando todos los gastos según el registro del Ministerio de Finanzas. Colombia es el segundo, con 1.89 del PIB. Ahora, la decisión del presidente para involucrar en la lucha contra la inseguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas luce lógica, porque no hay resultados satisfactorios con la policía. Pero el presidente, por otro lado, también ha expresado su decepción o insatisfacción con ciertas labores militares. Veamos. Mayores compromisos es lo que pide el presidente. De ahí un llamado de atención a la Armada Nacional. Que aunque se le ha atendido con todo el equipo solicitado, aviones no tripulados, lanchas rápidas, muelles flotantes, etcétera, no noto una sustancial mejora en la seguridad marítima y sobre todo los más pobres, nuestros sencillos pescadores artesanales, siguen siendo víctimas de piratas y delincuentes. Ministro, estas son funciones específicas. ¿Qué ajustes se están haciendo, se van a hacer? A ver, en primer lugar, usted hizo mención a un informe muy importante de UNASUR, del Consejo Sudamericano, que muestra el nuevo escenario, el nuevo clima de las relaciones entre las Fuerzas Armadas, los ministerios de defensa de la región, que en general estamos pasando de la desconfianza a la creación de condiciones de confianza y de cooperación. Tanto es así que por primera vez a nivel de la región hay un informe con tal nivel de transparencia sobre gastos en defensa. El segundo aspecto que yo quisiera mencionar es que el Ecuador evidentemente tiene este monto, llamémoslo así, este porcentaje alto de gastos en defensa, porque en los mismos se incluyen los salarios de los militares. Usted sabe que elevamos el haber militar de manera importante, inclusive adelantamos un año para el mejoramiento de las condiciones de ingresos de los militares, homologando a los del servicio civil. Pero también se incluyen allí los mejoramientos en unidades militares, todo el esfuerzo que nos ha significado el despliegue en la frontera norte y también obviamente las inversiones en aviones, en helicópteros, en mejoramiento de las condiciones de defensa del país que estaban en una situación bastante complicada al año 2007. Eso a manera de introducción. No se trata de gastos en armamento. Se trata de gastos en el sector de la defensa que incluyen todos estos elementos. Claro, todos salarios y inversiones en equipamiento. Así es, y salarios en la región lleva aproximadamente el 54-55% del monto total de inversiones en la defensa. El otro aspecto que usted pregunta sobre la participación de Fuerzas Armadas, yo creo que hay que dejar muy claro
que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos ciudadanos. Eso es un elemento fundamental que produce un quiebre en la Constitución vigente. En tal sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen, aparte de sus misiones fundamentales, en el un caso, Fuerzas Armadas, protección de la soberanía, la integridad territorial, y en el otro caso, la policía, la seguridad ciudadana, la seguridad interna, tienen también la necesidad de que, como instituciones del Estado que son, deben proteger los derechos de los ciudadanos. Y si es necesario que una institución colabore con otra, pues hay que hacerlo. En los temas de, le pongo un ejemplo, en los temas de del mar, es la Armada, la Policía Marítima, es la autoridad de la seguridad. Pero si se necesita colaboración con la policía para enfrentar narcotráfico, piratería, es evidente que hay que colaborar con la Policía Nacional. Igual en tierra, si es que se requiere que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional, como lo estamos haciendo, para enfrentar la inseguridad, el crimen organizado, que es proteger los derechos de todos nosotros a la seguridad, a la integridad física, a la vida, obviamente que tenemos que hacerlo como se lo ha hecho durante muchísimos años antes de nuestro gobierno. Ministro, eso está correcto, incluso si el presidente ha dedicado tanto dinero, incluso porque después de la paz con el Perú, pues hubo una situación económica muy mala para el país y se suspendieron muchos gastos, que haya ese equipamiento. Y por eso él tiene derecho de exigirles que colaboren en otras funciones. Pero por eso yo traía a colación esta expresión de decepción de él, de que les ha dado estos equipos y sigue habiendo piratería y luego sigue habiendo esto. Incluso tenemos el caso de los aviones no tripulados. O sea, hay varios temas que ya están incluso dentro de las propias funciones específicas, sin entrar a hablar de su colaboración con la policía. Claro, Alfredo, mire, efectivamente el gobierno nacional ha hecho muchísimas inversiones en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la reorganización de la justicia, porque requerimos como Estado, no solo como gobierno, como Estado, como sociedad, tener las mejores condiciones para enfrentar los factores de inseguridad. Y obviamente nosotros enfrentamos una condición que no somos los únicos países que enfrentamos esa condición, que la hacemos en coordinación con varios países de UNASUR, varios países de la región, que es el crimen transnacional organizado, que rebasa las fronteras, que tiene gran capacidad operativa, que mueve grandes, ingentes recursos financieros y tecnológicos y que evidentemente requieren que los estados, las sociedades, de manera cooperada, los enfrentemos. Y esta es una situación que crea una condición distinta en la seguridad y en la defensa de la región y los estados tenemos que adecuarnos a esa condición distinta. Si ahora, nosotros ministro, tenemos que cooperar con otros países, evidentemente asunto, hacerlo internamente. Pero aquí es que surgen preocupaciones por lo que ocurre también en otros países. Entonces el presidente considera necesario esta colaboración debido a esta amenaza del crimen organizado. Y la sociedad también, ¿no? Que es transnacional realmente. Y justamente aquí estuvo hace poco la doctora Paola Holguín, que fue asesora del presidente Álvaro Uribe, y actualmente es asesora del presidente Calderón de México, donde han sido los países más azotados por el narcotráfico. Yo quisiera que escuchemos lo que señaló la experta Holguín sobre esta materia y sobre la experiencia de Colombia. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa diseñamos una matriz para determinar, según la organización, el poder de fuego de la organización, el número de hombres y dónde operaba, si podían entrar o no las fuerzas militares. Es muy importante tener claras reglas de enfrentamiento, que tengan claro de antemano protocolos, una formación en derechos humanos. Si uno saca las fuerzas militares sin tener todo esto de antemano estructurado, sin tener claro que se tiene que dar siempre las políticas de seguridad con apego a la ley, a la Constitución y con respeto a los derechos humanos, se pueden venir dificultades. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tuvimos en algún momento los mal llamados falsos positivos, que fue una desviación de algunos que se apartaron de la ley, se apartaron del mandato del ministro de Defensa y del presidente y dieron de baja a algunos civiles. Esos casos dificultan, generan desconfianza en el ciudadano, le hacen mucho daño a la institución. Entonces, ministro, esta es la preocupación, que incluso recientemente se produjo en Guayaquil el asesinato de 3 ciudadanos por una patrulla del ejército. Entonces, el asunto es el siguiente: ¿ya está debidamente organizada o aún está por definirse la forma en que las Fuerzas Armadas darán esta colaboración y en qué áreas específicas, aparte del control de armas, que ya lo está haciendo? A ver, mire Alfredo, hay que dejar claro una situación que para mí es fundamental. No se trata de militarizar la seguridad ciudadana.
A veces creo que ha existido informaciones equivocadas al respecto por parte de algunos analistas. Se trata de que las Fuerzas Armadas colaboren, apoyen el trabajo de la Policía Nacional, que tiene como misión fundamental la lucha contra la delincuencia, por la seguridad ciudadana, contra el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas tienen que apoyar como parte del Estado ecuatoriano. Entonces no se trata de militarizar. Nosotros en Colombia tenemos una situación distinta. El Ministerio de Defensa de Colombia controla las fuerzas militares y también la Policía Nacional. Acá la situación es completamente separada y en el marco de UNASUR también separada. Ahora, las Fuerzas Armadas tienen una especialización evidentemente en la seguridad de las fronteras, en la defensa nacional e integridad, pero también tienen una doctrina de seguridad interna desde hace muchísimos años. Y durante muchos años han participado con la Policía Nacional en los procesos antidelincuenciales. Que haya que desarrollar capacidades específicas, doctrinas, entrenamiento, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Este momento mismo estamos trabajando fuertemente en la capacitación de alrededor de 4.000 efectivos de la Policía Militar para que se destinen, vuelvo y repito, de manera especializada en las tareas de seguridad ciudadana, aparte de toda la capacitación que reciben todos los miembros de Fuerzas Armadas y que están interviniendo en este proceso. Ahora, pero eso ya está definido. Si se realiza. Eso es lo importante, porque en efecto el asunto es que hay que organizarlo debidamente. Hay funciones específicas de los militares que tienen que ver también con la seguridad, como vemos el control de los espacios aéreos y marítimos. Hay otro tipo de intervenciones en que son un soporte para la policía, pero ellos, por ejemplo, tampoco tienen legalmente órdenes de hacer arrestos. Entonces, ahí hay ciertos aspectos de carácter legal que tienen que ser dilucidados. Entonces, sobre eso es que se tiene la impresión de que no habría un plan ya debidamente estructurado para que se pueda ir desarrollando esto, cuando es un problema que venimos afrontando varios años, incluso pese a las inversiones del gobierno en policía, en Fuerzas Armadas, la inseguridad sigue creciendo. Bueno, mire, está en curso una serie de reformas legales a la Ley de Seguridad Pública del Estado que justamente amplían estos niveles de intervención y que da protección a los militares que intervengan en seguridad ciudadana. Pero no se olvide, vuelvo y repito, constitucionalmente las Fuerzas Armadas es una institución obligada a proteger los derechos de los ciudadanos igual que la Policía Nacional. De tal manera que nosotros estamos actuando amparados en la Constitución. Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad del control sobre las armas, las municiones, los explosivos y obviamente estamos actuando de una manera muy cuidadosa pero muy responsable apoyando a la Policía Nacional. Sobre los otros temas que usted mencionaba, el tema de los aviones no tripulados, siempre hay circunstancias logísticas en varios de los equipos de Fuerzas Armadas y nosotros estamos haciendo un análisis global sobre lo que más conviene al país. Nosotros tenemos que comprender que estamos enfrentando en una relación asimétrica a un adversario, a un enemigo de la sociedad ecuatoriana que no distingue condiciones sociales, mucho menos diferencias políticas o ideológicas. Ahora, y enfrentar ese enemigo requiere de un esfuerzo de todos. El presidente ya presentó el año pasado, en octubre, un proyecto de ley a la Asamblea, que es sobre las entidades de seguridad ciudadana. Y ese proyecto no avanza. Incluso ha habido algunas discrepancias. Por ejemplo, el coronel Fausto Cobo, que es un militar profesional, que es asambleísta, señaló aquí lo siguiente sobre ese proyecto. Veamos. Este momento en la Asamblea Nacional se está tramitando, se está procesando un disque código orgánico de entidades de la seguridad ciudadana. Crean instituciones para algo que ni siquiera está definido. No está definido qué es protección interna, no está definido qué es seguridad interna, no está definido qué es orden interno. Y esos términos están en la Constitución. Hay que desarrollar eso en una ley. Cuando se intentó reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado para que los militares salgan a la calle, ese mismo día, el día que íbamos a votar, sacaron a los militares, los llevaron a Esmeraldas, les hicieron poner explosivos en las máquinas de los mineros, hicieron explotar las máquinas. Nadie quiso votar por esa reforma, porque un régimen con el poder que tiene, con la discrecionalidad normativa, con las Fuerzas Armadas, es decir, con el empleo violento del poder, puede hacer cualquier cosa. Ministro, ahí está su tarea, es dura. Mire, la tarea de los parlamentarios es justamente desarrollar las leyes, desarrollar los contenidos de las leyes. Yo creo que el asambleísta Cobo, pues con su experiencia podrá aportar muchísimo al país, igual que los otros asambleístas que están en esas funciones, en el desarrollo de una ley adecuada que nos permita tener las condiciones para operar, pero al mismo tiempo para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Si me permite, Alfredo, yo quiero aprovechar estos últimos segundos para invitar a la ciudadanía
a la parada militar del día de mañana, 24 de mayo, en la Avenida de los Iris, aquí en la ciudad de Quito, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, ministro, le agradezco su participación en Contacto Directo y veamos que el desarrollo de esta situación avance, puesto que es un tema que preocupa a todos los ecuatorianos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alfredo. Un saludo cordial. Estefi. Son las 7:50 de la mañana. Cuando regresemos, los convocados a la selección ecuatoriana siguen arribando al país para sumarse al trabajo con Reinaldo Rueda. Los detalles al volver. Siga con nosotros. Esta noche en Relaciones Peligrosas. Te juro que voy a mover cielo y tierra para sacarte de aquí sin el grillete electrónico en el tobillo. Lo que sí no voy a poder evitar es que te manden una orden de alejamiento contra el menor blanco. ¿Es cierto que besó en la boca a ese menor de edad en la casa de la familia? Relaciones Peligrosas. Hoy, 11:15 de la noche, después de Cuchicheos, aquí en Ecuavisa. Llega Supercrédito 29 y vengo a flexibilizar los créditos de consumo. ¿Y cómo? Eliminando a los molestosos garantes y destruyendo a las escurridizas firmas de los cónyuges. Créditos a 30 meses plazo y 3 meses de gracia. Supercrédito 29 de la 29 de octubre. Imbatible en crédito. Operativa 29 de octubre. Qué regalo de la vida, mi hijo. ¿Y si me pasa algo? ¿O se enferma? Tranquila. Con los mejores seguros y accidentes, salud y vida de Mapfre Atlas Seguros. Este es Perfecto Amor.